Hola, hola, bendiciones. Gracias a Dios por un nuevo día que nos permite estar aquí nuevamente con ustedes en este su programa Fight TV, un espacio donde se transmite palabra de fe, amor, identidad, transformación y vida de parte de Dios para cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y pues te pedimos que compartas porque estamos con unos temas muy pero muy interesantes. Y pues como siempre no estoy sola, aquí tengo a mis compañeritas, chicas, Dios les bendiga. Sí, bueno, hola, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en un programa más aquí por Canal 29 y por la página de Fight TV. Así que les invitamos, como dijo mi tía, que compartan, etiqueten a alguien para que no se pierda de este programa y pues se queden con nosotros todo esta hora para que no se pierdan ningún detalle. Ok, igual para mí también es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que es muy importante en toda esta serie que hemos estado hablando sobre el suicidio. Entonces los invitamos igual para que compartan allá en casa, gente que nos ve desde Facebook, y si nos están viendo desde la televisión, pues ya también compartiendo con la gente que tienen en casa lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así es. Fíjate qué interesante y qué importante han sido todos estos temas porque, pues bueno, en la serie que estuvimos viendo todo el mes de junio la llamamos Un grito silencioso. Y tú puedes decir, ¿cómo que un grito silencioso? No, bueno, pues porque estuvimos hablando acerca del suicidio, estuvimos viendo qué significa suicidio, qué es una persona para suicida, cuáles son las conductas, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las señales. De ahí es de donde sale ese título de Un grito silencioso, porque tú pudieras pensar, no, es que, oye, ni siquiera se le notaba la depresión, ni siquiera se le notaba la aflicción, era una persona súper padre, súper alegre o algo, y de repente ya no está. Entonces, pero siempre hay señales que dejan en su diario vivir o en su hablar o cosas tan pequeñas que estuvimos mencionando que son pues bastantitas señales y que esos son esos gritos silenciosos. Ahí es donde nosotros, pues gracias a la licenciada Leslie que ha estado con nosotros desde toda esta serie, enseñándonos, dándonos toda la información de cómo nosotros podemos identificar esos gritos de auxilio que están dando las personas que están ya con una idea, pues ya una idea suicida. De hecho estamos hablando las cosas tal como son, aunque se oigan un poquito así como que bruscas o duras, pero tenemos que hablarlas como son y como nos dice Leslie, entre más lo digamos tal cual es y más lo plasmemos tal cual es como podemos ayudar, podemos apoyar. Y pues también estuvimos hablando acerca de las conductas suicidas, cómo se clasifican cada una de ellas. Bueno, a ver, son 4, ¿verdad? ¿Cuáles son? Tenemos que son amenaza suicida, tenemos que son autolesiones también, es el suicidio como tal, y la última no la recuerdo. Aquí tenemos autolesiones, conducta suicida no determinada, intento de suicidio y suicidio. Y vimos todos los indicadores de riesgo. Bueno, también les estuvimos dando la información en los temas pasados, de las semanas pasadas. Tú las puedes buscar ahí en nuestra página de Fight TV, ahí en Facebook. Ahí estuvimos dando toda la información también de a dónde puedes acudir, porque hay lugares donde se te puede dar atención gratuita. Hay módulos de atención al adolescente, que también ahorita te los vamos a estar recordando. También tenemos una línea de vida donde tú puedes hablar, es gratuito también, no requiere saldo, y ahí se te dan los primeros auxilios y todo eso. O sea, todo esto lo hemos venido tratando en este mes de junio, entonces ha estado súper interesante. Y este tema pasado, de la semana pasada, fue ya vimos el semáforo y vimos el plan de acción también. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como persona que estoy al lado de una persona con ideas suicidas o con plan suicida?
qué es lo que tengo que hacer yo para poder ayudarle, para darle también esos primeros auxilios. Y ahí está todo explicado, lo que nos decía Leslie, de cómo podemos actuar. Y pues hoy vimos que pues todos, cuando termina ya en un suicidio, pues ya no hay más que hacer con la persona. Ahí ya con ella pues ya no hay solución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya cometió el suicidio, ya no está en esta tierra. Pero ¿qué pasa con la gente que se queda? ¿Qué pasa con la familia, con los padres, con los esposos, con los hijos? ¿Cómo viven esa situación? ¿Cómo la enfrentan? ¿Cómo poder salir de esa tristeza? Porque nos platicaba Leslie que no es lo mismo una muerte o una separación de una persona enferma o de un accidente que de un suicidio. Entonces de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso te pedimos que puedas compartir, porque son temas muy, pero muy importantes y que nos pueden ayudar bastante a ayudar a otros a salir de todas estas tristezas que quedan después de una pérdida. ¿Qué más podemos adelantar? Bueno, pues entender que el duelo no solamente se vive cuando fallece alguien, sino siempre que hay una pérdida por algo. Puede ser también la pérdida de un amigo, pérdida de pareja, también dejar un empleo es un duelo, y más cuando llevas mucho tiempo trabajando y ahí irte a otro lugar que a lo mejor es para crecimiento personal y profesional, pero si hay un apego y es como que, híjole, ya no voy a ver a mis compañeras o compañeros, necesito un tiempo para trabajar ese duelo. El duelo significa dolor, duele, ¿sí? Entonces siempre va a estar presente el ser humano, siempre desde que nace pasa por pérdidas. Entonces lo van trabajando conforme va pasando los años, empiezan a presentar estas pérdidas y vas creando una cierta fortaleza, aunque cuando se presenta una pérdida por fallecimiento de alguien y más como es el suicidio, pues muchas veces no sabemos qué hacer y es lo que vamos a estar tratando ahorita. Así es. Y pues fíjate qué importante esto que dice Leslie acerca de que lo que es un duelo, o sea, duelo significa algo que duele, ¿verdad? Algo que duele y cualquier pérdida duele, o sea, veíamos que uno de los factores también o de las señales o cosas que te llevan a veces a un suicidio, pues es la desesperanza, es el perder, por ejemplo, hasta una mascotita que era muy amada para ti. Entonces es donde tú pones el amor, donde pones tú toda la atención en lo que para ti sea lo más primordial o lo más prioritario. Entonces es cuando eso es una pérdida y para ti hay un duelo, o sea, en ti hay un duelo. Entonces qué importante saber esas etapas de cómo se vive y más ahora en estos tiempos que hemos estado viviendo la pandemia, donde hemos perdido muchísimos seres queridos, donde hemos perdido también mucho trabajo, finanzas, o sea, hemos perdido de todo en esta pandemia. Y yo creo que muchas personas están en una depresión o en una etapa de duelo que no han podido superar y ya llevamos más de un año en esta situación y por eso es muy importante este tema. Por eso qué bueno que gracias a Leslie que puede estar con nosotros, que ella pues estudió especialmente todas estas áreas y que nos puede aconsejar y que nos puede ayudar a cómo salir de esa etapa de duelo, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, empezamos con el tema. Ok, vamos a iniciar. Como les decía, ¿qué es el duelo? Sí, significa que duele. Te duele esta pérdida que estás sintiendo, ¿sí? Las etapas del duelo son 5, pero las primeras 4 no se viven de manera lineal. ¿A qué me refiero? Que van de arriba para abajo y de abajo para arriba. Las primeras 4 son negación, enojo, culpa y depresión. Cuando digo que no van de manera lineal, no significa que tengan que ir en ese orden, ¿sí? Puedes estar, no sé, se presenta la pérdida y te puedes enojar primero y luego te brincas hasta depresión, pero luego te vas otra vez a enojo y luego te vas a culpa.
vas de arriba para abajo, de abajo para arriba, no hay un orden en estas 4, en las primeras 4. Ahorita más adelante vamos a ver la quinta, que es la final. La primera, que es negación, es esto no me puede estar pasando a mí, ¿sí? Esto, ¿por qué nos tuvo que pasar a nosotros? ¿Por qué mi hijo y no otra persona? ¿Por qué tal vez mi padre y no el borrachito de la esquina? Porque pues hay gente que lo llega a pensar, ¿sí? Pero es eso, te estás negando a la realidad. Es un mecanismo de defensa que activa tu cerebro ante una situación de estrés. Ahora, les digo hijo como les puede decir papá, mamá, amigo, pareja, o sea, aquí aplica para cualquier persona. Esa es una de las primeras. Casi siempre se presenta primero esta, a pesar de que puedes presentar a lo mejor primero depresión, pero la mayoría de las veces es la negación, porque es el choque con la noticia. Oye, falleció, y es un boom para tu cabeza, es como que, a ver, ok, déjame, como decimos, déjame la barajeo más despacio, ¿sí? Porque me estás diciendo eso y me está causando un conflicto, y empiezan, no es cierto, no es así, te estás equivocando, o no es cierto que está muerto, está dormido, y hay que tratar de comprender a la persona que está pasando por el duelo en esa etapa, porque es muy difícil para él. Creo que nadie está preparado tal vez para la pérdida de un hijo. Casi siempre en el caso de un hijo los papás piensan que los hijos son los que los van a enterrar. Y hay veces en las que no es así. Hay veces en las que es al revés. Entonces, al no estar preparado para una noticia tan fuerte o una pérdida de este tipo, se mete la negación. Me niego a aceptar la realidad, no la quiero. Sí, quítenmela aquí, quiero a mi hijo de vuelta, quiero a mi persona amada de vuelta. Y es una de las primeras etapas que presentamos más en una situación cuando es una pérdida, una persona se va de esta vida, y es lo primero que presentamos. Igual lo puedes presentar también en una pérdida de pareja, ¿sí? De que no es cierto, o sea, no me pude haber cortado, y empiezan los dramas que muchas veces nos causan gracia o nos dan risa, pero está en la etapa de negación, no acepta que esa relación ya se acabó. Aún así el muchacho ya tenga otra novia, ya casi se vaya a casar, ella sigue terca con él. No, hay que entender que eso ya se terminó. No podemos seguir en esa etapa. Entonces, esta es la primera. No sé si quieren comentar algo sobre esta primera etapa. Sí, y sí es cierto, o sea, es muy común que es como que al estar en el shock de la noticia, ¿no? De que te niegas, como que dices, ¿por qué esa persona? No es cierto, o sea, como que es algo que no crees a veces. También por este tema que hemos estado tocando del suicidio, de que a veces decimos, pero es que se veía muy bien, o sea, lo vi apenas ayer y se veía súper bien, o sea, ¿cómo puede ser que esta persona que yo estuve en contacto con ella ayer, ahorita me digas que se acaba de suicidar? O sea, no es cierto, y es el primer, como que sí, como tú dices, es la primera etapa en la que entra una persona cercana a alguien que haya fallecido. Y sí, pues, o sea, vemos que no solamente se da en una muerte, aunque es lo más común, pero es en todas las áreas. O sea, por ejemplo, bueno, y es que es tanto el aferrarte, tanto el decir esto es mío, o sea, esto no se puede ir, o sea, esto me pertenece, o sea, ¿por qué me lo quieren quitar? O sea, ¿por qué? Es como sentir que te están despojando de algo. Por ejemplo, cuando te despiden de un trabajo, o cuando nosotros, por ejemplo, con una mascota, me acuerdo que nos envenenaron una vez a un perrito, y oye, ya el perrito tieso, y nosotros dándole todos los auxilios y todo. No me lo has de creer que pudimos revivirlo. Revivió 4 días, todavía estuvo vivo, pero no queríamos nosotros despojarnos de esa mascota, y se nos hacía tan imposible de que, ay, pero ¿por qué me la envenenan? O sea, ¿qué les hace de malo? Y o sea, todas esas actitudes, o sea, vemos que son parte normal de un proceso de duelo, porque te está doliendo, o sea, es algo que tú amas. Obviamente no te va a doler pues algo que no te interese, te duele algo que te interesa, ¿verdad? Y pues más si eres una persona muy sensible, pues obviamente hay personas, hablábamos también hace poco de la resiliencia, ¿verdad? Que nos decía Leslie que es la capacidad de afrontar una situación de una manera
correcta y algo así, ¿no? Saludable. Sí, saludable, o sea, que no te llegue a afectar tanto. Pero, oye, hay personas que tenemos así como que el corazón de pollo, como dicen, y vemos que atropellaron un perrito, un gatito, lo que sea, y, ay, ¿por qué? Mírame, o sea, y sientes tanto. Ahora, pues imagínate, una cosa ya más importante, una persona o un familiar, pues obviamente son cosas que duelen y duelen en serio, o sea, no es mentira. Y nos hablaba acerca también, Leslie, de que va dentro de la resiliencia la empatía, porque muchas veces puedes decir, ay, o sea, que se me murió mi hámster. Me acuerdo una amiguita de mi hija que una vez que se le murió su hámster y ella entró así de que en crisis y todo, y puedes decir, ay, pero si es un ratoncito, o sea, pero pues bueno, ella lo amaba, entonces le dolía. Entonces ahí también entra la empatía. La empatía, el no minimizar las emociones que está sintiendo las demás personas. Sí, a lo mejor para ti lo ves muy pequeño, ves el problema muy chiquito y le dices, oye, pues es que no es para tanto, pero a esa persona se le está viniendo el mundo. Yo recuerdo que alguna vez decían, una chica había puesto que estaba devastada en Facebook porque había cortado con el novio y pues empezaban a hacer burla, como esta chiquita, pero pues estaba sufriendo y hay que tratar de comprender la emoción y por lo que está pasando esta persona. Y nos comentaban, Leslie, que el duelo tiene 4 etapas, 4, ¿verdad? Sí. Son 5 en total. 5. Ajá, pero las primeras 4, por así decirlo, van en desorden, ¿ok? No tienen que ir de manera lineal. Aquí las tenemos, ¿verdad? A ver cómo están. Tenemos que negación, enojo, negociación. En negociación también puede ir culpa, ahorita más adelante vamos a explicarlo eso, depresión y la última que es la aceptación, que es cuando ya deja de doler. Bueno, no de doler, más bien dejas de sufrir, porque siempre va a estar ese dolor o esa ausencia de esa persona. En este caso estamos hablando del duelo por la pérdida de alguien que falleció y alguien que falleció por suicidio. Entonces, dejas de sufrir. Sí, y ahorita les vamos a ir explicando más adelante cada una de ellas. Ya hablamos sobre negación, vamos a pasar a la siguiente, que es el enojo, ¿sí? Y muchas veces nos enojamos, ¿sí?, con las personas, ¿sí?, que pudieron haber atendido a nuestro ser querido. En dado caso, no sé, empezamos de que es que si hubiéramos llegado a tiempo a la casa, en dado caso de suicidio, no sé si los doctores hubieran hecho su trabajo bien, es que no hicieron como era, es que no atendieron a papá, no atendieron a mi hijo, nos dejaron en sala de espera, si no fuera por ellos, y empiezas a echarle culpas a todo mundo, y es que esto, y es que el otro, y es que nada, las cosas tuvieron que pasar así. La mayoría de las personas, como les digo, el enojo es más que un enojo simple, se vuelve una ira, es un enojo desde adentro de tu ser, ¿sí? Entonces muchas veces estás muy enojado y lo podemos convertir en una ira. El enojo es muy fuerte en una etapa de duelo y más si estamos hablando por la pérdida de alguien. Y muchas veces, ¿con quién se desquitan las personas que están en casa? Pues con el que tienen más cerca. En dado caso que fallezca un hijo, sí, por suicidio, empiezan los problemas en casa y empiezan a pasarse la bolita, decimos en terapia. El papá le empieza a echar la culpa a la mamá al papá, la mamá no sé, al otro hermano que no lo atendía, que era el hermano mayor y debes de cuidarlo, y empiezan a culparse, y muchas veces llegan pleitos que pueden ser irreconciliables, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezas a querer culpar a alguien. El ser humano es así, siempre buscamos dejarle a alguien toda la culpa para nosotros no sentirnos tan mal, y muchas veces incluso para no hacernos responsables de que a lo mejor sí fue tu culpa, ¿sí? Entonces esa es la segunda etapa, lo que es el enojo, ¿sí? Y la mayoría de la gente que acompañamos a las personas que están en un proceso de duelo, no entendemos que es parte de esto, del duelo. Y muchas veces nos enojamos y a lo mejor va a haber veces en las que, no sé, el esposo se enoja y le dice, a ver, ¿tú crees que a mí no me duele? También era mi hijo,
Sí, y casi siempre el hombre trata de hacerse el fuerte por esta idea que tenemos de que el hombre no debe llorar y cosas así, que la verdad a mí me parece una completa tontería, se los digo. Claro. Sí, los hombres pueden llorar, está bien llorar, no es malo, pero tienen esa idea de que ellos tienen que ser el fuerte, el pilar de la casa. Entonces, si mi esposo está llorando porque nuestro hijo falleció, yo tengo que ser su apoyo, y a lo mejor y sí, apoyarse, pero no dejar de expresar tus sentimientos. Oye, también era tu hijo. Y luego la mujer se va con él, le empieza a gritar y todo, y empieza el esposo hasta que explota y le dice, oye, ¿tú crees que no me duele? También era mi hijo, ¿sí? O los hermanos, ¿tú crees que no me duele? Tú perdiste un hijo, yo perdí un hermano. Entonces empiezan los pleitos, ¿por qué? Pero pues, estás muy enojado, y el ser humano muchas veces no entiende que es parte del duelo. Hay que tener mucha paciencia y mucho amor para las personas que están pasando por esta etapa. A lo mejor no por un suicidio, a lo mejor alguien fallece, ¿sí? Y no comprendemos el dolor o el enojo que está sintiendo. Y nos enojamos también con él y llegamos a decir, mira, todavía que lo cuido, que lo trato, me está tratando mal. Pero es porque no entendemos que es parte del proceso del duelo. No sé si quieran comentar algo sobre esto. Sí, y pues sí es cierto, es que a veces como que esta etapa como que no sabes a veces asimilar el dolor y lo transformas en esa ira, o sea que ya no siquiera es un enojo simple de que, ay, me enojé porque me hizo algo, me dijo algo, sino se convierte en una ira constantemente en la que siempre todos los días te la pasas enojada con las personas que están a tu alrededor, porque como tú dices, los que lo sufren son las personas que viven contigo, con quien mayor tienes el contacto, porque a lo mejor alguien que tu vecino, pues a lo mejor no lo siente tanto que tú te expreses con tu esposo o con tu mamá o con tu papá, con tanto enojo, porque es ese sentimiento, esa etapa que tú estás doliendo y estás llevando tu duelo, ¿verdad? Y sí, o sea, hay veces que no entendemos esa etapa. Y como tú dices, o sea, dices, ¿por qué? ¿Por qué se comporta así conmigo? Si mira, yo lo estoy ayudando, yo lo estoy apoyando. Pero es que es porque a veces no estamos bien informados de las etapas que se viven, ¿verdad? Y por eso es muy importante que si tú estás viendo este programa, pues, y tienes a alguien que está llevando un duelo, trates de comprenderlo y como dice Leslie, o sea, con el mayor amor que se pueda, porque es un proceso muy difícil y que necesita mucho apoyo de la familia, de los amigos, para que se pueda, a lo mejor llevar de la manera más, pues más rápida, ¿verdad? Y no te quedes estancada en esa etapa. Uh-huh. Sí, fíjate cómo aprendemos todos los días cosas nuevas. Sinceramente, créeme que en este mes que hemos estado hablando todo esto, yo he aprendido muchísimo. Yo tuve ya mi parte de mi duelo cuando falleció mi primer niña. Y cuando me decía Leslie todo esto de las etapas, créeme, yo no las sabía. Y entonces comprendí cosas que a mí me pasaron en aquel tiempo. O sea, por ejemplo, se acercaba gente que tenía tiempo que no la veía y se acercan a darte ellos muy amablemente su pésame. Y yo en mi interior sentía coraje porque decía yo, oye, todo el tiempo que estuve batallando, que estuve en el hospital, o sea, nadie se acercó, o sea, ¿por qué vienes a acercarte ahora? Y obviamente es gente que, oye, pues no estaba cercana a ti porque yo vivía en otra ciudad, y no podían estar contigo, pero eso no significa que ellos no vayan a darte el pésame de una manera sincera. Y yo en ese momento hasta me desconocía porque decía, yo no soy así, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué pienso así de la gente? Pero no entendía que era una parte del proceso que yo tenía que vivir, ¿verdad? Uh-huh, exacto, y no solamente cuando fallece alguien por suicidio, incluso cuando fallece alguien que está en el hospital, ya sea un padre, una madre, un hijo, muchas veces empiezan a pelear, en dado caso que sea alguien como papá y mamá, empiezan a pelear los hermanos en el hospital y no se dan cuenta que no están peleando porque no se quieran o porque se odien. Es el dolor que les causa el saber, híjole, es que papá está muriendo. Uh-huh. Y muchas veces saben que va a morir, saben que no hay nada que hacer y duele y empiezan a enojarse, pero es eso, no es porque no se quieran, no es porque no se soporten, no es porque no te ame a pesar de que eres mi hermano, es porque me duele que papá se está yendo, que se va a ir y que sabemos que lo voy a perder. Eso es lo que causa muchas veces el enojo en esta etapa. Y luego pasamos a la tercera etapa. Aquí puede tener dos nombres, puede tener el nombre de culpa y negociación.
¿Qué es la culpa? Empezamos, si lo hubiéramos llevado al doctor al tiempo, si hubiéramos llegado más temprano, si hubiéramos hecho, si hubiera, y pues no, las cosas no pasaron así. Y es que dice una tanatóloga, ¿sí? Siempre estamos buscando un culpable de lo que está sucediendo. Y dice, y toda culpa está basada en un absurdo. ¿A qué me refiero con esto? Sí, en que ese momento tomaste la mejor decisión con los recursos que tenías en ese momento. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos culpamos por lo que pasa. Es que hubiéramos hecho eso. No, en ese momento tú pensaste que eso era lo mejor que podías hacer con los recursos que tenías en ese momento. Hay gente que puede decir, en dado caso de un padre y una madre, casi siempre se ve más esto dentro de terapia, dicen, es que hubiera tenido yo más tiempo con mis padres. Oye, a lo mejor no lo tuviste, pero es porque tú tomaste la decisión y tú pensabas que era lo correcto en ese momento. A lo mejor ahorita dices, hubiera hecho las cosas diferente. Bueno, el hubiera ya no existe. No podemos regresar el tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Pues aceptar esta realidad, que ahorita estamos en la tercera etapa, lo que es la culpa, ¿sí? Estamos pensando que fue mi culpa, o empezamos a culpar a todo el mundo, incluso hay gente que llega a culpar hasta a Dios. Sí. Decía una tanatóloga, su hijo falleció a los 18 años, no por suicidio, pero es muy similar esto. Su hijo fallece y en el funeral dice que llega el pastor. Y le digo yo al pastor, estaba diciendo la tanatóloga, estoy muy enojada con Dios. ¿Y saben qué me dijo? Yo siento que me dijo las palabras que necesitaba. Si me hubiera dicho, los tiempos de Dios son perfectos, tú tranquila, Dios sabe por qué hace las cosas, se me hace que yo le hubiera contestado mal, me hubiera enojado. O le hubiera dicho, a mí no me importa si los tiempos de Dios son perfectos o no, yo quiero a mi hijo aquí. Pero lo que me dijo me dio tanta paz y me dio tranquilidad y me sentí comprendida cuando me dijo, reclámale, estás en todo tu derecho, reclámale a Dios, Él te va a escuchar, ¿sí? A él también le mataron un hijo, entonces Él te va a escuchar, te va a entender por lo que estás pasando, entonces adelante, ¿sí? Si le quieres reclamar a Dios, reclámale, grita, Él te va a oír, ¿sí? Él es un Dios misericordioso, es Dios de amor y te va a comprender por lo que estás pasando, porque Él ya vivió la pérdida de un ser amado. Y si nos ponemos a pensar, fíjense cómo murió Jesús en la cruz, que era la peor muerte que podía pasar un ser humano, que eso nada más eran para los más pecadores, para los peores criminales, y Jesús la pasó. Imagínense ver a su hijo en una cruz así como Jesús, creo que ninguna madre aquí lo soportaría. No. Sería muy fuerte la impresión. Entonces, lo que dice esta tanatóloga, cuando él me dice eso, yo me calmo, porque la verdad, dice ella, si me hubiera dicho los tiempos de Dios son perfectos, yo me hubiera enojado más. Ya sé. ¿Sí? Es cierto, porque siempre decimos, pues es que mira, todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito, pues bueno, son cosas que pues no somos eternos, todos tenemos que morir, y tratas, ¿no?, de consolar como puedas a la persona, pero créeme que en esos momentos como que las palabras a muchos no, pues no les llenan. Muchos dicen, es que tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, es que tú no, y creen que tú no comprendes, que tú no entiendes, como por ejemplo cuando falleció mi hermana, en el caso de mis sobrinos que quedaron pequeños, ellos decían, es que tú no entiendes, yo perdí a mi madre, sí, pero también era mi hermana y también era hija de mis padres, o sea, todos sabemos lo que es el dolor, pero cada quien en ese momento tú sientes que no te comprenden y todas las palabras que te dicen hasta te dan coraje, o sea, porque dices, ¿qué propósito tenía que Dios me arrebate a mi padre o me arrebate a mi madre o me arrebate a mi hijo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Pues simplemente es que así es la vida y pues se nos hace muy difícil, nunca estamos preparados, pero pues así es. Así está establecido y es lo que dicen muchos profesionales de la salud y muchos tanatólogos, dicen, en el momento en que tú naces también está escrito cuando vas a morir. Así es. ¿Sí? Dios sabe hasta dónde y lo tenemos que aceptar, aunque a veces no nos guste. Hay algo que yo comentaba, estuve en otro programa también hablando un poco sobre el duelo. Esa vez estaba más enfocado al duelo por la muerte de un padre,
muchas veces no queremos aceptarlo, ¿sí? Si el duelo no se trabaja correctamente, gente que me está viendo allá en casa, si ya va para el segundo, tercer año que tu hijo, esposo o quien sea falleció y sigues guardando luto, ¿a qué me refiero? Muchas veces poniéndote ropa oscura, ¿sí? Porque dices, es que ¿cómo voy a estar feliz o cómo me voy a poner otra ropa si mira se falleció no sé quién? Ya no te va a ver, seamos sinceros, ¿sí? Uno como cristiano y gente que no es cristiana sabe que en el momento en que tú dejas este plano, ya no escuchas, ya el muerto nada sabe. Dice una tanatóloga, su alma va a donde tenga que ir, ¿sí? Pero ya no te va a ver, ya no te va a escuchar. ¿Sí? Y si tú sigues con eso, se puede volver un duelo patológico, algo enfermizo. Yo le comentaba a alguien, les decía a unas compañeras, se les puede botar algo de acá, ¿sí? Eso sí está grave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezarlo a trabajar. Más si ya pasaron, ya va para el segundo año que la persona dejó esta tierra, ya hay que empezarlo a trabajar porque ya pasaron, dice una tanatóloga, deben de pasar todas las fechas importantes, cumpleaños, aniversarios, no sé, todo lo, año nuevo, Navidad, todo esto. Y si todavía sigues con una tristeza muy profunda y sientes que no lo superas, ya asiste a un proceso de terapia. Eso ya no está bien. No va a dejar de doler, jamás va a dejar de doler. Pero sí vas a dejar de sufrir, de llorar, de ver a tus hijos llorar, de culparse unos a otros. Sí, deben de trabajarlo, porque sí, les aseguro que si todavía siguen así, si van al IMSS o a un centro de salud, por alguna enfermedad que traigan y les dicen, es que siento mucha tristeza, estoy llorando, los van a mandar directo, ¿saben a dónde? A psiquiatría, porque eso ya es emocional. Y si no lo empiezas a trabajar ya, sí les va a afectar. Entonces, muchas veces dicen, me decía alguien en ese programa que fui, y siento que me está regañando. Le digo, no, es que no es regaño, es que es la realidad, ¿sí? Debes de empezar a trabajar lo que es un duelo sano, para que puedas recordar a tu ser querido con una sonrisa. Creo que a veces es mejor así, dice una tanatóloga. ¿Cómo sé que ya superé este duelo? Cuando tú recuerdes o pienses a esa persona y en vez de llorar se te venga una sonrisa. Manda. Significa que ya estás bien, ya dejaste de sufrir, pero ya también duele menos, ¿sí? Jamás lo vas a olvidar, pero puedes salir adelante de esto. Sí. Y ya vimos las primeras etapas, que es a ver, aquí las tengo: negación, enojo y negociación o culpa. Y vamos a ver por qué negociación. ¿Por qué negociación? ¿Qué pasa aquí? Un ejemplo muy fácil es, Señor, si tú sanas a mi padre, si tú lo levantas, si tú me lo traes sano otra vez, te juro que voy a ser la persona más santa de este planeta, y empiezas a querer negociar con Dios. Hay veces en las que Dios permite pruebas para afirmarte en el camino, te da una zarandeada, pero hay veces en las que Dios dice, hasta aquí va a llegar. ¿Por qué? Porque yo soy santo, yo soy soberano, ¿sí? Y ya llegó su momento y hay que entenderlo. Después de esa, vamos a la cuarta etapa, que es la depresión, que es la más fuerte de todas. Muchas veces las personas lo comparan como un agujero negro donde es muy difícil salir. La depresión es una enfermedad y como tal debe ser tratada porque es una estructura cerebral completamente. No sé si podamos poner la imagen de los neurotransmisores ahí en pantalla. La imagen. Ok. Muy bien, ahí la tenemos, dice neurotransmisores y comportamiento. Tenemos varios tipos de enfermedades mentales como la esquizofrenia, ansiedad, felicidad, depresión, amor y temor. Y ahí las tenemos clasificadas. En la depresión tenemos que hay una baja de dopamina y serotonina. Es por eso que les digo que la depresión es toda una estructura cerebral, ¿sí? Es más que estar tristes todo el día, de estar llorando. No, miren, la tristeza es un signo o es un síntoma de alguien que es nostálgico, sí, que es sensible, ¿ok? Porque hay gente que le llegan con un regalo, le piden matrimonio y se pone a llorar. Sí. Y no significa que esté deprimida, que no le guste la noticia, sino que es alguien muy sensible. Entonces,
Esos neurotransmisores están en nuestro cerebro, en algo que se llama hipotálamo. Entonces, ellos regulan nuestro comportamiento. Es por eso que les digo, la depresión es toda una estructura cerebral. No es nada más de que, ay, está triste o ay, no quiere comer. No, realmente la persona está pasando por una enfermedad y hay veces en las que necesitan acudir a un psiquiatra, un profesional de la salud mental para que los mediquen y lo que es dopamina y serotonina suba. Tenemos, por ejemplo, hay esquizofrenia también, que está la dopamina hasta el tope, que es cuando la gente empieza a ver, observar, escuchar cosas. En la ansiedad la dopamina está va muy baja. Suelo. La felicidad está más regulada, que la serotonina. En el amor, cuando nos enamoramos, está la dopamina, la serotonina y la oxitocina niveladas igual, y es por eso que vemos corazones por todos lados, que es lo que es el enamoramiento. Y en el temor tenemos que la noradrenalina y la adrenalina están hasta el tope. La adrenalina nos ayuda a accionar, a que nuestro cuerpo reaccione a una situación de peligro. Si estás viendo que se acerca un perro rabioso contigo, estas se suben y son las que te hacen reaccionar y empiezas y corres. Eso es lo que haces. Es por eso que dicen, es que me siento con mucha adrenalina, o muy alterado. Bueno, es que esos neurotransmisores subieron y son los que te hicieron reaccionar. Yo quería que viéramos esta imagen para que entendiéramos que esto es una enfermedad, esto es algo serio, no es nada más de que, ay, estoy triste, no. Yo le decía a los chicos de mi iglesia, si nos están viendo, saludos a los jóvenes de Antioquía, y a Jorge también que nos está viendo ahí. Lo que es depresión, no está padre que anden diciendo, ay, es que estoy depre. No, o sea, tú piensas que la depresión es algo cool, algo chido. Ay, no. No, realmente es algo muy, muy feo. Es algo porque las personas sienten una tristeza muy grande, no pueden ni comer, no pueden ni bañarse ni nada. Y cuando lo vemos dentro del duelo, híjole, es una tristeza muy profunda por lo que va a venir o por lo que está pasando. En dado caso que el padre de la casa fallezca por suicidio o por cualquier otra enfermedad, y más cuando son jóvenes, la mamá se queda, ¿y ahora quién va a traer el sustento a la casa? ¿Qué voy a hacer? Y empieza una depresión por lo que va a suceder. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Los niños, la colegiatura, la casa, la luz. Si él era el que traía todo, ahora no le va a quedar de otra señora más que ponerse a trabajar. Que a lo mejor eso lo va a tener que hacer después. Ahorita está pasando por una depresión muy fea, muy fuerte para ella. Y que es algo que le conflictúa bastante. Muchas veces las personas tardan mucho en salir de la depresión. Pero cuando logran salir de ahí, cuando son capaces de salir de este agujero negro, pueden hacerlo. A continuación vamos a mostrar unos pasos todavía, ¿no? Entonces pueden lograr aceptar que la persona ya no está aquí, pueden seguir con su vida. Yo le decía a la hermana Rosy, hay gente que llega a terapia y dice, ¿cómo voy a superar la muerte de esta persona? Es que no se supera. De hecho, los tanatólogos dicen, esa palabra ni la mencionen aquí porque esa no se usa. No vas a superar su muerte, jamás lo vas a hacer. Ellos ponen un ejemplo muy padre, es como si fueran dos autos, entonces van igual, van en la pista, van los dos en la pista y tú fallece la persona se queda aquí, pero tú le sigues. Eso es superar, dejar a la persona atrás. Y yo creo que cuando alguien fallece y cuando quieres tanto a alguien, pues no quieres dejarlo en el olvido y atrás. ¿Qué tienes que hacer? Tomo todo lo positivo que me dejó esa persona, los buenos momentos, y ahora sí, continúo y aprendo a vivir con su ausencia, que es diferente, no se supera. Jamás vas a superar la muerte de tu esposo, de tu hijo, de tu amigo, ¿sí? Porque es muy difícil, como les digo, no creo que quieras olvidarlo. No sé si tengan algo que comentar en esto. Sí. Y fíjate, bueno, ahí nos mencionaba que cuando estás enamorado, cuando vives el amor, hay un equilibrio, qué bonito. Entonces, pues vivamos el amor, el amor es Dios, el amor es tener ese equilibrio, qué padre. Y pues bueno, y toda la depresión, pues como dices, es una enfermedad que se tiene que manejar, que se tiene que atender, que se tiene que dar tal vez algunos medicamentos que te ayuden a nivelar esos neurotransmisores, porque ya es una cuestión, no solamente es de emociones, sino que ya hay una afectación. Entonces, ahí pues sí se requiere ya medicamentos, que en ese caso son los psiquiatras los que los medican, ¿verdad? Exacto, y como les menciono, estas primeras 4 etapas que estamos viendo,
Sí, van para todos lados, ¿ok? Van de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Qué hay que hacer para poder llegar a la quinta, que es la aceptación? Si tú en casa no estás o te estás identificando con esto y dices, oye, pues ya llevo mucho tiempo así, ya pasó más de un año y no puedo superar la muerte de papá, mamá o de quien sea, hay una tanatóloga que recomienda hacer estos 4 pasos, pero antes de pasar a esos 4 pasos yo quisiera hacerle unas preguntas aquí a mis compañeras que tengo. ¿Sí? Sí. ¿Qué es la muerte para ustedes, Uri, por ejemplo? Bueno, pues para mí la muerte es cuando una persona deja de estar en esta tierra físicamente, espiritualmente y emocionalmente, o sea que ya de plano no puede ni, o sea, ni siquiera estar, o sea, pues ya no lo ves, ya no siente esa persona, ni tiene emociones, ni nada de eso. Ok, muy bien. Bueno, pues muerte significa separación. Entonces es cuando te separas de la vida, eso significa muerte. Entonces, pues la muerte cuando llega a una persona, pues significa que la vida dejó de estar en ella y pues ella pasa a otra etapa. Exacto. ¿Por qué hago esta pregunta? Es muy importante hacérnosla para poder llegar a la quinta etapa, que es la muerte. La muerte es la cesación de los signos vitales. O sea, el corazón dejó de latir, el cerebro dejó de funcionar, tus ojos dejaron de ver, todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Cuando nosotros comprendamos que lo que está muriendo, por decir un caso, papá está enfermo, ¿sí? Cuando nosotros comprendamos que lo que está muriendo no es mi papá, sino el caparazón, la piel, con lo que mi papá se manifiesta así, aquí dejo de sufrir. Porque lo que era él, su esencia, su humor, sus chistes, su comportamiento ya no está, ¿sí? Eso ya dejó, ya su alma ya fue a donde tenía que ir, ya está descansando, ¿sí? Ya está descansando en los brazos del Señor, o en este caso nosotros como cristianos sabemos que tenemos una esperanza, que un día los vamos a volver a ver y que ellos están bien dormidos esperando el sonar de la última trompeta para levantarse y los que habremos quedado seremos levantados juntamente con ellos. Entonces cuando yo entiendo que lo que está muriendo no es mi papá, no es mi mamá, dejo de sufrir, ¿sí? Y entonces, ahora sí puedo hacer los siguientes 4 pasos, que son los pasos para dejar ir a alguien, para despedirte. Por ejemplo, el número 1 es, te honro como lo que haya sido, tu padre, tu hijo, tu mamá, tu tío. ¿Qué quiere decir esto? Que te reconozco y te acepto tal como eres, tal como fuiste aquí, lo acepto, ¿sí? El número 2, te agradezco por, y ahí puedes ir agregando toda la lista que tú quieras. En dado caso que ya han sido tus padres, puedes decir, te agradezco por la vida, sabemos que Dios es quien nos da la vida, pero si no fueran por tus padres, tú no estarías aquí. Entonces puedes mencionar eso. Luego el número 3, te pido me perdones por cualquier acto u omisión, cualquier cosa que haya podido hacer, que te haya lastimado, no fue mi intención hacerlo, ¿sí? Y también ahí podemos agregar, te pido perdón por, te perdono por, y también, si hay gente que dice, no, yo con el que le voy a perdonar a mi padre, que le voy a perdonar a mi hijo, si él era un santo, ok, pero si también tú dices, no, es que yo todavía traigo esto, que hizo mi padre, que hizo mi mamá, mi abuela, no sé, pues también está bien perdonarlo, ¿sí? No pasa nada, ¿ok? El perdón sana, si se te quita un peso de encima. Y muchas veces hay que hacerlo, no a lo mejor por la persona que te dañó, sino por ti, para estar bien tú. Luego tenemos el número 4, que es el último, por el gran amor que te tengo. Cuando sea tu momento de partir, para mí va a estar bien. Y suelto y dejo ir a la persona. Estos pasos pueden ser para cualquier cosa, como les mencionaba, también en el duelo de una pérdida por pareja, también. Seguro tienes muchas cosas que agradecerle a tu pareja, por ejemplo, un matrimonio que se está divorciando, hay mucho que agradecer. Los hijos que salieron de este matrimonio, hay que agradecerlos. Te honro por lo que fuiste mi esposo, fuiste mi esposa. Pero hay que soltarlo para poder entrar a lo mejor en otra relación o para poder estar tú bien. Entonces, estos 4 pasos se recomiendan para
duelo de cualquier tipo, pérdida de cualquier tipo, incluso en el trabajo, ¿sí? Les pido me perdonen por las travesuras que de repente podemos llegar a hacer como empleados, porque si bien es cierto que hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, pues de repente, dice por ahí, alguien dice, no, pues de repente si no le haces tanto caso a tu jefe, entonces también hay que pedir perdón por todo eso que hemos llegado a hacer. Entonces son estos 4 pasos para despedirse de alguien o despedirte de algo, por ejemplo, en un trabajo. No sé si tengan algo que comentar sobre esto. No, pues yo creo que está muy, pero muy explicado, y es muy importante que los podamos hacer estos pasos, ponerlos en práctica. Si puedes ahí tómale foto, tómale screenshot o algo para que los hagas y puedas avanzar, salir de esa depresión, salir de esa tristeza o de ese coraje, porque todas estas etapas pueden estar dando vueltas de diferente manera, entonces es muy importante. Y pues vamos a ver la aceptación. La aceptación, ahora sí es la 5ª etapa. Ok, hay que entender muchas veces algo en el caso del suicidio. Decía un tanatólogo judío, el suicida, cuando pregunten ¿quién es un suicida? Porque hay una idea de que será un valiente, será un cobarde. Bueno, este tanatólogo decía que no hay duda de que el suicida es un valiente ante la muerte, pero un cobarde ante la vida. Entonces, ya que entendemos eso, podemos ir a la aceptación. ¿Qué es? Acepto lo que está sucediendo y es ahí donde dejo de sufrir. Cuando yo ya acepto que te tienes que ir o que te fuiste, dejo de sufrir, no deja de doler, ¿sí? Porque a lo mejor el primer año duele mucho, el segundo sigue doliendo, pero no de la misma manera, pero sigue estando ahí ese dolor, ese recuerdo de que esa persona ya no está ahí, pues es que no lo vas a olvidar tan fácil, fue alguien muy importante en tu vida, entonces siempre va a estar ahí contigo su recuerdo. Por ahí dicen, la gente muere hasta que tú los olvidas. Es cuando realmente mueren, pero si tú siempre los recuerdas y si hablas de ellos siempre van a estar ahí contigo y su recuerdo ahí va a estar. Pero lamentablemente hay gente que cree que no, yo no voy a hablar de mamá, yo no voy a hablar de mi hijo, porque no, ¿cómo voy a ir a hablar? Lo están enterrando más, eso es lo que están haciendo, sí, lo están dejando en el olvido. Entonces creo que no quieren dejar a su ser querido en el olvido, entonces hablen, sí, platiquen de él, ténganlo presente en su vida. Es mejor recordarlos con una sonrisa, ¿sí? Al tenerlos ahí en el olvido, porque entonces sí los estás superando, los estás dejando acá atrás y tú estás siguiendo con tu vida. Entonces no sé si quieren comentar algo. Bueno, pues nada más recordar rápidamente, antes de irnos ahí a unas imágenes, vamos a recordar rápidamente los módulos de atención. Sí, tenemos el módulo del adolescente que está ubicado en el Boulevard Francisco y Madero, a un lado de la Cruz Roja, en un horario de 8 a 3:30 de la tarde. También tenemos con la licenciada Villanueva encargada en Monclova en el módulo del Amparo Pape, la línea de vida, que es el 911, que hay expertos para dar los primeros auxilios. Y también tenemos aquí en Monclova, en el DIF, una atención pues psicológica, ¿verdad? Que esos son a través de citas de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y el teléfono es el 866-631-3913 del Hospital DIF. Así es. Bueno, y para culminar aquí vamos a leer unos versos que están ahí en Eclesiastés, donde nos dice, hay una temporada, dice que sucede, ¿verdad? Todo bajo el cielo. Dice, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para derribar, un tiempo para construir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Sigue la otra imagen. Dice, un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar, un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar, un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar,
un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Esto nos lo menciona el sabio Salomón, él es el hombre más sabio de toda la historia, como dice que no habrá jamás uno igual que él. Entonces todo tiene su tiempo, y yo creo que cuando llega esa etapa de aceptación es cuando tú dices, ok, todo tiene su tiempo, entonces tengo que seguir adelante. El tiempo de lo que perdí ya quedó atrás. Más bien no lo perdiste, simplemente viviste el tiempo que tenías que vivir con esa persona o con ese trabajo o con esa mascota o con lo que tú hayas vivido, disfrutaste ese tiempo. Ahora hay que seguir con la siguiente etapa, hay que seguir con el tiempo que te queda, hay que amar, hay que bailar, hay que reír, tal vez hay que llorar, tal vez hay que sufrir, pero pues tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir, no podemos quedarnos en un mismo lugar porque todo así es, tiene que pasar. Y pues bueno, esperamos que este tema haya sido de bastante bendición para tu vida. Acuérdate, siempre hay personas que te pueden ayudar. Estamos nosotros también para ayudarte. Si tú tienes una necesidad, estamos también ahí con la oración los martes por la página de Fight TV, oración en vivo. Puedes mandarnos mensajitos, puedes llamarnos, pero igual al único que siempre vas a tener a tu lado va a ser a Dios. En tus momentos de soledad o de cuando ya nadie más está ahí, el único que siempre va a estar es Dios. Así que por eso te recomendamos que lo busques a Él, que lo disfrutes, que lo goces, que lo vivas. Él siempre va a estar ahí para ti. Chicas. Así es, bueno, este tema estuvo muy interesante y por la página de Fight TV, para que si no le has dado me gusta, le des me gusta, vamos a estar subiendo todas estas imágenes informativas que el día de hoy presentamos, para que si te quedó alguna duda, pues igual puedes volver a ver este programa que se va a quedar guardado, o te vayas a ver esas imágenes que están un poco resumidas para que puedas seguir, ¿verdad?, todos estos pasos que estuvimos hablando el día de hoy.